Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que me están escuchando. Necesito que me confirmen si está bien el sonido, Hola, si profe, todo sí. está. Bueno, chicos, entonces, buenas noches a todos los estudiantes, entonces de ciclo 5. Hoy lo que vamos a hacer seguir entonces con nuestro análisis literario. ¿Se acuerdan que ayer dejamos inconcluso un texto que no alcanzamos a analizar? Lo alcancé a leer, pero no lo alcancé a analizar. Entonces, bueno, para hoy vamos entonces a mirar, entonces vamos a terminar de analizar ese texto. Vamos además también a- vamos a introducir otro tema que es como tal la crítica literaria. Ese va a ser el tema como central de hoy, ¿listo? Entonces ya después de que entonces analizamos dos formas, dos estructuras de la literatura diferentes que fueron entonces como tal. Ayer analizamos dos poemas, dos poesías de autores españoles y también pues leímos con toda la intención de analizarlo el cuento de Borges y yo, pues aquí ya no era narrativa española, sino que entonces Borges es un autor argentino, ¿sí? Característico del boom latinoamericano. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros terminemos de hacer entonces el análisis de esta obra literaria, de esta obra narrativa, ¿m? Y después de que hagamos ese análisis, entonces ya nos vamos a introducir al tema de la crítica literaria, ¿listo? Bueno, la crítica literaria, digamos que tiene mucho que ver con la interpretación que cada lector le hace a una obra literaria después de leerla. Esa interpretación entonces tiene que ver con el mundo de experiencias que ha tenido el lector durante toda su vida, ¿sí? Tiene que ver también como con las perspectivas que él tiene frente a la misma obra literaria y frente a su visión de mundo, ¿sí? Entonces la crítica literaria pretende también como mostrar esas interpretaciones que se han tenido de obras que son totalmente importantes o que le han impactado de cierta forma a los lectores que han hecho algún impacto a nivel de literatura universal, ¿sí? Entonces, críticos literarios, conocemos muchísimos, bueno, críticas literarias, se conocen muchas formas de hacer crítica. Hoy lo que vamos a hacer entonces es como introducirnos en este mundo de la crítica literaria, es decir, yo bajo qué parámetros voy a hacer una crítica, ¿sí? Bajo qué elementos voy a entonces a interrogar o voy a cuestionar sobre lo que está escribiendo cierto autor. Recordemos también que cuando hablamos de crítica, entonces no se refiere como tal, como al elemento de estar como hablando de forma negativa sobre algún aspecto, sino que tiene que ver más con la interpretación, ¿sí? Con la forma en la que yo veo la obra literaria, no tiene que ver tanto entonces, con los aspectos solo negativos. Entonces, voy a rescatar algunos aspectos que me agradaron de la obra y otros que de pronto no me gustaron tanto, ¿sí? Esta crítica literaria pues, es totalmente subjetiva, tiene que ver como con la posición personal que tiene el lector, porque entonces ya hablábamos ayer que la obra literaria siempre va a tener diferentes interpretaciones, ¿sí? Siempre tiene diferentes interpretaciones porque la forma de ver la literatura, en eso, bueno, precisamente en eso está la riqueza de la literatura, en que entonces me va a permitir ver otros mundos, otras visiones, que es lo que yo les he estado recalcando toda esta semana que hemos hablado de literatura. ¿No? Entonces, la idea es que hoy, ahora sí, bueno, buenas noches a todos los que están llegando. Bueno, los contextualizo, vamos a hablar entonces de la crítica literaria, pero antes de meternos de lleno a la crítica literaria, entonces vamos a seguir analizando nuestro texto de, de Borges, ¿listo? Entonces, hay diferentes formas, bueno, de analizar un texto. Buenas noches. Miren,
hay diferentes formas de analizar los textos literarios, ¿listo? Ya estoy de acuerdo como a la estructura o a la composición que tiene el texto literario. Entonces, eh, para analizar este texto de Borges y yo, por ejemplo, nos podemos dar cuenta, sí, bueno, ¿cuál texto estamos analizando? El de Borges y yo. Bueno, ¿qué hago? Voy a compartir pantalla porque el link lo compartí ayer, pero hoy no se lo enviaba bien, entonces no sé. Pero no, es un texto con el que quedamos ayer. ¿Se acuerdan que leímos Borges y yo y no lo alcanzamos a analizar? Entonces la idea es analizar el texto y a la luz pues de los componentes que vimos ayer y luego pues ya vamos a empezar a hablar de la crítica literaria. Ese es ya, listo. Todos contextualizados, todos ya sabemos. Entonces yo lo que voy a hacer de forma práctica, sí, mejor voy a hacerlo así. Voy a compartir pantalla, vamos a leer, bueno, el texto ya lo leímos, entonces lo que voy a hacer con el texto es como analizarlo, mirarle las partes, los elementos, pero para eso pues sí me interesa que ustedes tengan el texto ahí, para que lo miren, para que digan, no, pues lo que dice la profe está mal o no, sí, es como para eso, para mirar que todos estamos como en la misma sintonía. Entonces, bueno, va a compartir pantalla por este momento para poder entonces mirar bueno, para poder analizar las partes del texto. Entonces, bueno, yo por aquí lo tengo en, en mi buscador. Entonces, bueno, Borges y yo. Borges y yo, entonces recordemos la historia. Borges y yo, entonces me habla como de dos personajes, ¿sí? Me habla de dos personajes que están narrándose en- con unas características cada uno, ¿sí? Entonces recordemos solo ya lo acabo, la primera parte, ¿listo? Al otro Borges, a Borges es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y amor ya mecánicamente para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancela. Entonces, si nos damos cuenta desde este inicio, Borges y yo me habla de dos personajes, como me lo dice el mismo título, ¿sí? Me dice entonces que hay un personaje que es Borges, ¿sí? Y el otro, es decir, sería el otro Borges y yo, que también sigo siendo Borges, ¿sí? En ese sentido, entonces, para analizar este texto, se hace interesante, por ejemplo, hacer una comparación entre los dos personajes, ¿sí? Y esa comparación yo la voy a tomar como de las referencias que me están dando en el texto. Podemos mirar que entonces es al otro Borges a quien le ocurren las cosas, ¿sí? Yo camino por la ciudad, por ejemplo. Al otro Borges, yo lo escucho que sale en noticias, que sale en el diccionario, que sale también que sale en biografías de él, ¿sí? Y yo, a mí me interesan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, el sabor a café y la literatura de Stevenson. Listo. Eh, entonces también me dice que el otro Borges también comparte esas preferencias, ¿sí? Pero es más vanidoso, es decir, que tiene como más atribuciones, ¿sí? Más, más características como más finas, por decirlo de alguna forma, ¿listo? Es más pretencioso ese Borges, ¿sí? Ese otro Borges es más pretencioso, es más vanidoso, ¿listo? Eh, entonces aquí hace una reflexión bien interesante porque me dice, por lo demás yo estoy destinado a perderme definitivamente y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren preservar en su ser. La piedra tener una mente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueado de una guitarra. Entonces miren, aquí me está dando a conocer como tal, me está hablando del destino, me está hablando también de perseverar en el tiempo
de preservar en el tiempo, disculpen, es decir, de la eternidad, ¿sí? Me está hablando como de de la necesidad que es cierta forma de preservar, ¿sí? Durante el tiempo. Me está hablando además de las características de ese Borges y me está diciendo que él se pierde en ese Borges, ¿sí? Que entonces puede ser como más dominante, ¿sí? Además, me va a decir que él se reconoce más en sus libros, ¿sí? Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías de la Rábala a los juegos con el tiempo y con lo infinito, pero esos juegos son de Borges y ahora tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga, pongan cuidado con este, así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe estas páginas. Entonces, ahora sí, si nos metemos en el análisis del texto, entonces, con lo que veíamos ayer, ¿m? Vamos a identificar entonces que cuál puede ser el tema de este texto. ¿M? ¿Cuál puede ser el tema? Bueno, aquí como ya recordamos cuál es el texto, eh, voy a preguntarles a ustedes, ¿cuál puede ser el tema global de este texto? ¿Cuál puede ser como recordemos que ayer hablábamos del tema que sería como lo general o global de un texto. Entonces, ¿cuál podría ser el tema? Entonces, bueno, una descripción, es decir, que él está haciendo una descripción. Perdón, los estoy leyendo. Listo, aquí me está hablando de un texto en donde, de Eckhart Tolle, en donde me dice que no puedo ir con mí mismo, lo que hizo pensar si era uno o dos, uno era yo, el otro era exactamente, esa es como la temática de ahí, si se dan cuenta, ¿sí? Es decir, hay una dualidad, ¿sí? Hay dos personajes, ¿sí? Pero esos dos personajes están en una sola. ¿Mm? Dice, describe su vida, pero en segunda persona, donde se evalúa como otra persona, pero es su misma vida en segunda persona. Entonces, listo, describe su vida en segunda persona, listo. Está describiendo su vida, ¿sí? Es decir, es una sola persona, ¿sí? Que está describiendo su vida, perdón, que está describiendo como dos personalidades que él tiene dentro de esa misma persona, o sea, él está describiendo al otro Borges y al mismo, ¿cierto? Y esas dos personalidades, entonces es como una misma. Entonces, podemos hablar de la doble personalidad, podemos hablar inclusive del tema de la identidad, ¿sí? La historia de dos personas, pero esas dos personas son la misma persona en realidad, ¿sí? Es como decir que usted ponga en tensión, que usted se ponga en tensión lo que es usted con unas personas y lo que es usted con otras personas o en otros contextos, ¿sí? Es uno solo, pero entonces tiene dos caras, como dos caras de una misma moneda, ¿sí? Entonces, podemos decir que la temática principal puede ser la doble identidad, doble personalidad, pero también puede ser la identidad como tal, ¿sí? La búsqueda de la identidad. Eso puede ser un tema que se está destacando en el texto, ¿listo? Vamos a mirar entonces también cuál sería la intención. ¿Mm? O sea, es decir, recordemos que la intención es el objetivo, es cuál es el propósito del autor, ¿sí? Recordemos que ese propósito puede ser que el autor lo tenga claro o puede ser que nosotros lo tenemos que descubrir en ese caso. ¿Cuál podría ser entonces cuál sería entonces la intención que quiso de cierta forma mostrar el texto, el autor que nos quiso mostrar? Si nos damos cuenta, esa intención tiene que ver entonces miren, Borges, es un escritor. Y entonces, ¿qué nos está mostrando? Cuando él habla de ese Borges que es pretencioso, que le gusta la literatura, que le gusta lo fino, sí, que le gusta como, que se destaca también bueno, también porque es pretencioso, porque es vanidoso, ¿sí? Cuando hablamos de ese Borges, entonces es el otro Borges, ¿sí? Cuando entonces hablamos del que está narrando, entonces va a ser ese Borges que disfruta de las cosas sencillas de la vida, ¿sí? Como tomarse un café, como
caminar por las calles, listo. Entonces, bueno, acá ya me están participando. El propósito podría ser que refleja la realidad que hay muchas personas que todavía actúan en contra de sus deseos y sentimientos. Mostrar cómo es él como persona y como escritor. Entonces, concretando lo que ustedes están diciendo, entonces el propósito, la intención va a ser como reflexionar sobre entonces lo que sería la vida como escritor y la vida del hombre corriente, o sea, lo que me está diciendo, concretando, es decir, lo que está diciendo Paula, actúan en contra de sus deseos y sentimientos, pero más allá, entonces que hay una dualidad entre lo que es el escritor y la persona, ¿sí? O sea, lo que es como la labor a la que él se dedicó, que sería escribir, y como ese ser humano que hay detrás de ese escritor, es decir, el Borges, entonces ya uno supone que entonces dentro del texto, él entonces ya tiene como su fama, tiene su prestigio, y entonces esa es la descripción del escritor, ¿m? Pero también entonces tiene como tal la persona, y entonces que es como esos gustos que disfrutan de la sencillez de la vida, como leer literatura, como tomarse un café, como caminar por las ciudades, ¿sí? Listo, entonces esa es la intención, como reflexionar sobre entonces el escritor y como tal el hombre, el ser humano que hay detrás de ese escritor. Vamos a mirar entonces a qué género pertenece. Ayer yo les di como bueno, aquí me dice como si estuviera reprimido por algo, siente como esa frustración. Sí, se siente como que de cierta forma Borges, el otro Borges, le ha capturado toda su existencia, porque a partir de que él se volvió escritor, entonces ya en la vida no vuelve a ser igual, y que si bien entonces él no lo odia, porque él lo aclara, él dice que no es algo, que no siente hostilidad hacia él, no, esa relación no es hostil, pero de cierta forma el hombre Borges sí se siente atrapado por el escritor Borges, ¿sí? Se siente ahí como coaptado por ese escritor. Entonces, eso sería, bueno, ya concretando, vamos a mirar que el género, ¿cuál es el género? ¿Recuerdan de los géneros? Yo les expliqué ayer los géneros. Los géneros, entonces, tienen que ver con el género narrativo, el género lírico, el género épico, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso que les expliqué o no se acuerdan? Bueno, resulta que el género de él, pues ya sabemos que es un cuento, yo ya se los he dicho todo el tiempo que es un cuento, entonces el género de él es narrativo, ¿sí? Y específicamente entonces va a ser un cuento. También vamos a mirar entonces los personajes, cuáles son los personajes de la historia, ¿sí? Los personajes del género narrativo, ¿sí? Sí, un narrador omnisciente, narrativa con dramática. No, dramática no, no va aquí porque la dramática, recuerden que tiene una característica, y es que la dramática va a ser pensada para la representación, es decir, el teatro, y como tal esto no tiene dramática, es decir, no está pensado para ser representado, simplemente es el género narrativo que se encarga entonces de darme a conocer unos personajes que realizan unas situaciones, ¿listo? Listo, acá. Miren, acá me están diciendo, hay una persona y un escritor, son diferentes. Exacto. Es decir, esa es la dicotomía entonces que vamos a tener con un texto narrativo, siempre, ¿sí? Eh, Siempre en un texto narrativo va a haber una diferencia entre lo que es el narrador y lo que es el autor, ¿sí? Y este texto es bien interesante porque a pesar de eso Borges está hablando de sí mismo, pero en toda narrativa siempre debemos tener en cuenta eso, que aquí Borges está inventando esos personajes a pesar de que sea el mismo, a pesar de que podamos pensar de que sea el mismo, él se está inventando esos personajes, ¿sí? Son personajes independientes, ¿listo? Eso es algo que necesito que ustedes tengan en cuenta en la narrativa. Bueno, estaba preguntando cuáles son los personajes. Borges, serían el otro Borges y serían Borges el escritor y Borges como persona, ¿sí? Esos serían los dos personajes que me está destacando el cuento. Miremos ahora cuál es el espacio en donde se desarrolla la narración, ¿sí? Si nos damos cuenta, el espacio en el que se desarrolla la narración, según lo que nosotros estamos mirando, es Buenos Aires, la ciudad, Buenos Aires, ¿sí? Él nombra, él lo dice, que él camina por Buenos Aires, observa la ciudad,
ve ciertos elementos, ve un arco, ¿sí? Ve diferentes elementos de la ciudad, entonces el espacio sería la ciudad y bueno, y ya sería entonces mirar la estructura, es decir, en cuál sería el inicio, cuál sería el nudo y cuál sería el desenlace, ¿sí? El inicio es cuando entonces él me presenta esa dicotomía, ¿sí? Como entre lo que es Borges y en lo que es el otro Borges, ¿sí? El nudo sería entonces cuando empieza como a desarrollar esa dicotomía y empieza a decir como que mientras que a Borges le gusta esto, a mí me gusta esto otro, mientras que, pero yo me siento identificado también por Borges, con Borges porque nos gusta la literatura y al final nos deja una reflexión bien interesante, que fue cuando yo les dije que pusiéramos como cuidado en ese final, ¿sí? Ese sería como el desarrollo, perdón, el final, ¿sí? Y entonces sería como que al final, después de todo, pues él intenta establecer una relación diferente con él y pues hay varios temas interesantes para analizar como son la eternidad, ¿sí? Es decir, que el escritor va a quedar en la memoria y en la eternidad, ¿sí? Se va a inmortalizar el escritor, ¿sí? La conclusión sería entonces el desenlace, el final, eh, que se va a inmortalizar, ¿sí? Se va a inmortalizar como escritor, eso también es un tema interesante que me nombra Borges en el cuento. Como tal, entonces el final sería, y así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página, es decir, al final se hace la reflexión entonces sobre esa identidad que a la vez, o sea, intenta separarlas, pero a la vez se vuelven a unir y se confunden, ¿sí? Y se vuelven y se juntan y se convierten en un solo ser, ¿sí? Entonces es esa dicotomía de cierta forma que tiene el escritor y que tiene entonces el ser humano que es el que escribe, ¿sí? Tienen vidas, digamos que son simultáneas, ¿sí? Que se encuentran, que podemos hablar de doble personalidad, como en el texto que me refirieron aquí, ¿listo? Ahora sí, voy a entrar ese sería el análisis como tal de nuestro cuento, ¿sí? Eh, Listo, ahora miremos, ahora sí nos vamos a meter con la crítica literaria en este tiempo que nos queda. Para introducirlos en el tema de la crítica, entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer en realidad es hacer como todos estos ejercicios que nosotros hemos hecho con los textos que yo les he traído, son ejercicios previos para poder hacer esa crítica, ¿sí? Sí, es decir, si yo no sé cómo analizar o con qué herramientas analizar una obra literaria, pues me va a quedar entonces aún más difícil poner desde mi perspectiva qué es lo que yo pienso o considero sobre cierta obra literaria. Por eso lo importante siempre es analizarla, siempre es mirar, bueno, aquí me está hablando de esto, estos son los temas, esto es el desarrollo, esto fue lo que yo entendí, ¿sí? Siempre que yo me refiera a una obra literaria, yo voy a insistir en lo mismo. Eh, Tiene que ver entonces con lo que yo entendí de la obra y eso implica, entonces yo siempre se los he repetido desde que estamos hablando de literatura, imagen, sentimientos, ¿sí? Imagen tal cual como, es decir, qué imágenes me trae el texto y gracias a esas imágenes entonces yo me voy a poder hacer una representación del texto tal cual como si fuera de pronto una película o una serie, ¿sí? Voy a poder hacer esa representación con las imágenes. ¿Sí? Las imágenes son muy significativas y los sentimientos que yo tengo, listo, eso es como en lo que yo siempre he insistido. Otros elementos serán entonces mirar cuáles son las características de los personajes, cuál es el tema, cuál es la trama, ¿sí? Son ya como más, es analizar la obra de una forma más profunda, ¿sí? Entonces también es importante tenerlos en cuenta. Cada quien busca como su forma de análisis, inclusive hay escuelas literarias, hay toda una teoría literaria a través para analizar una obra, pero yo siempre, digamos que para que nosotros entendamos una obra como lectores, sentimientos, imágenes, ¿sí? Eso es como lo más básico, lo esencial para analizar una obra literaria. Además de eso, pues sí, miremos entonces qué problemática, cuál es el tema de la obra, ¿sí? ¿Cuál es esa problemática existencial que me está nombrando la obra, ¿sí? Y cuando yo busco esa problemática existencial,
voy entonces a ser capaz de contextualizar la obra. ¿Qué es contextualizar? Es traerla a la actualidad y relacionarla con situaciones que yo tengo como lector. Entonces, eso van a ser los primeros para poder hacer la crítica literaria, ¿listo? Entonces, hoy nos vamos a enfocar como en esos pasos que tiene, que vamos a hacer nosotros como lectores para hacer una crítica literaria. Aquí entonces voy a compartir pantalla sí voy a compartir pantalla por un buen rato para que podamos entonces mirar cuáles serían ese principio, esos insumos para poder entrar en la crítica. Luego vamos entonces a leer unos textos, ¿sí? Les traje otros textos que los vamos a leer, los vamos a analizar y vamos entonces a responder a la luz de lo que yo les voy a explicar, que son 3 preguntas muy sencillas, cómo entonces podemos analizar ese texto, ¿sí? Cómo podemos contextualizarlo con lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, miren, son 3 preguntas muy básicas, pero que yo la voy a hacer así para que ustedes las tengan más, las preserven más en la memoria, ¿sí? Sí, en cambio, porque si yo sigo hablando, pues al hablar a veces se pierden las ideas, entonces por eso prefiero hacerlo así, siempre hacer como algo escrito, algo más tangible. Entonces, sencillamente nos vamos a meter en el mundo de la crítica, ya les di como un contexto de qué es la crítica y entonces les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Miren, son 3 preguntas muy sencillas, ¿sí? Entonces, lo primero que para hacer una crítica literaria hay que interactuar con el texto, que es lo que hemos venido haciendo, ¿sí? Y para interactuar con el texto, entonces vamos a hacer 3 preguntas muy sencillas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué me llama la atención del texto? Es decir, apenas usted lee el texto, ¿qué es lo que más lo impacta? ¿Sí? ¿Qué es lo que más usted dice, uy, esto me parece interesante, o esto me parece como enigmático, me parece extraño, quiero como indagar más sobre esto, ¿sí? Miremos entonces esos temas o esas enunciaciones que me está dando el texto, que me llaman la atención, que me parecen interesantes. Miremos también entonces el segundo paso sería entonces relacionar el ambiente del texto con mis propias experiencias. ¿Mm? Es decir, voy a relacionar entonces lo que me está hablando el texto, lo que me está hablando el autor, con mis experiencias de vida, con lo que yo he vivido durante mi vida. ¿Mm? Voy a relacionarlo también con mi contexto, es decir, con las formas de vida que se dan dentro del lugar en donde yo estoy viviendo. En este caso, entonces, Colombia, ¿sí? Vamos a mirar cómo en ese contexto, cómo se relaciona con lo que yo leí. Y también, por último, vamos a mirar entonces cuál o cuáles personajes, con cuál o cuáles personajes me estoy identificando. Y si yo digo, no, pero no, este personaje no, de pronto no me siento identificado con ninguno, entonces voy a pensar como con cuál es el personaje favorito, cuál es mi personaje favorito, cuál es el personaje que más me gusta, ¿sí? Que me llama la atención, que digo, uy, este personaje me parece muy interesante, lo que está haciendo, ¿sí? Entonces voy a mirar esos 3 elementos para poder entonces como tal hacer una interacción con el cuento. ¿M? Entonces, para eso necesito que tengan en cuenta cada uno de los ítems que estoy nombrando, ¿sí? Estos 3, anótenlos, por favor, ténganlos ahí en cuenta, porque entonces a partir de esto es que vamos, entonces yo ahorita les voy a preguntar sobre un texto con el que vamos a estar interactuando. Y para eso, entonces, es importante que tengan en cuenta estas preguntas, ¿listo? Sencillo. ¿Qué me llamó la atención del texto? Relacionar el ambiente del texto con mis experiencias y con cuál personaje me identifico, ¿m? O cuál personaje es el que más me gusta más de los que leí, ¿sí? Entonces, bueno, ya voy a salirme de la presentación y le voy a pedir por favor a David el favor que que les compartas por favor el link que te envié y yo también igual voy a compartir acá la pantalla para que todos estemos en la misma sintonía. Entonces, ¿hoy qué les traigo para leer? Hoy les traigo 2 obras.
muy interesantes. Entonces, estamos con género narrativo, ¿sí? Ayer analizamos poesía, hoy analizamos un cuento, nos vamos a seguir metiendo en el género narrativo. Entonces, hoy les traigo un cuento que se llama Instrucciones para dar cuerda al reloj. ¿Qué voy a hacer con este cuento? Lo primero es que lo vamos a leer. ¿M? Tengan en cuenta esas tres preguntas, esas tres formas que yo les di para analizar el texto, para interactuar con el texto. Los voy a preguntar, ¿sí? Y luego voy a compartirles una crítica que tengo de un autor sobre este cuento, ¿sí? Para que veamos cómo podemos hacer esa crítica, ¿listo? Entonces, listo, entonces se llama Instrucciones para dar cuerda al reloj. Entonces ustedes se imaginan que a mí me den esas instrucciones. Bueno, es de Julio Cortázar. Julio Cortázar es un autor argentino. Él también pertenece a la generación de Borges, que es el boom latinoamericano. Es un autor bien interesante y mire que esos dos autores son bien importantes dentro de toda la literatura, porque latinoamericana también, porque irrumpen totalmente como con todos los esquemas con los que se han venido trabajando las narrativas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Cortázar lo que hace es como innovar o crear nuevas formas del género narrativo y con una novela que él escribe que es Rayuela, definitivamente le rompe todo el hilo, porque hay diferentes formas, hay dos formas de leer esa novela, ¿sí? Es decir, no es lineal, rompe como con ese esquema lineal que tienen las novelas y él propone entonces leerla de dos maneras, que puede ser en el orden que viene, es decir, la novela viene por capítulos, o él también sugiere un orden que es como jugar a una rayuela, es decir, como a una golosa. Entonces, por eso él se caracterizó como por irrumpir con esa linealidad y aportar diferentes elementos a la narrativa. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ahora sí, primero me dice, bueno, todo el texto se llama Instrucciones para dar cuerda al reloj, ¿sí? Julio Cortázar. Pero entonces a la vez este texto seguía en dos partes, que son como tal el preámbulo a las instrucciones y las instrucciones, ¿listo? Entonces miremos el preámbulo, o sea, antes de compartir las instrucciones. Entonces antes dice esto, eh, piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan. No lo sabes, lo terrible es que no lo sabes. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia de comprar tu reloj, de comparar tu reloj con los de los demás. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. La segunda parte. Allá al fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano. Tome con dos dedos la llave de la cuerda. Remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo. Los árboles despliegan sus hojas. Las barcas corren regatas. El tiempo, como un abanico, se va llenando de sí mismo y de él brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Átelo pronto a su muñeco, a su muñeca, déjelo latir en libertad, imítelo anhelante. El miedo derrumba las áncoras. Cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corroyendo las venas del reloj.
grangueando la fría sangre de sus rubíes. Y allá en el fondo está la muerte. Si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa. Listo. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro texto. Entonces recordemos cuál les voy a preguntar. Entonces, la primera pregunta es ¿qué les llamó la atención del texto? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? Aquí les sugiero que por favor, yo voy a dejar de compartir pantalla. Entonces yo les sugiero que desde el link que les compartió David, entonces por favor miremos el texto. Eh, entonces que por favor, listo, ¿y ya lo leíste, Orlinda? Bueno, vamos a mirar entonces los leo más bien. ¿Qué los llamó la atención? ¿Mm? Entonces, bueno, ayer le llamó la atención. No te regalan un reloj, eres el regalado. Listo. Entonces, de ahí, de lo que a ti te llamó la atención, es que entonces vamos a empezar a hacer la crítica, ¿sí? Pero por el momento, a quien, a ustedes, a los demás, ¿qué les llamó la atención? Me llamó la atención cómo describe según él el tiempo, cómo pasa y lo que uno hace para aprovecharlo. Entonces, te llamó la atención el paso del tiempo. A mí, yo les quiero compartir a mí qué me llamó la atención. A mí me llamó la atención cuando dice, ay, exactamente, eso es lo que me llamó la atención. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabazo de aire. Un calabozo de aire. A mí también me llamó la atención cuando ese enunciado que dice Cortázar, cuando dice, te regalan un pequeño infierno. Eso a mí me llamó la atención. Cuando te regalan un reloj, te regalan el miedo a perder su marca, a Ana Esperanza. A Polo le llamó la atención. Allá al fondo de esta muerte, pero no tenga miedo. Sujete el reloj con fuerza. Me parece que es de nosotros el tiempo y no debemos dejar que el tiempo nos controle. Muy bien. Parecía como si estuviera vendiendo un reloj dejando su descripción. La importancia de un regalo y cómo apreciarlo. Sí, miren que ahí nos está vendiendo la idea de por qué usar un reloj o por qué no usarlo. En mi caso, bueno, ahorita les comparto mi punto de vista. Listo, a mí me interesó, me llamó mucho la atención el tema del infierno, ¿sí? Cuando te regalan un reloj, te regalan un infierno. O sea, eso me dejó como, como así que un infierno. Bueno, es profundo. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Listo. Entonces es como la necesidad de darle cuerda todos los días. Listo. O sea, es decir, bueno, todavía no voy a decir interpretaciones, solo lo que nos llamó la atención. Como un objeto tan pequeño puede llegar a despertar tantas emociones y llega a volverse primordial en la vida de alguien. Listo. Exactamente. Y como también entonces nosotros nos volvemos dependientes de un artefacto, ¿sí? Mirando todo el tiempo, voy tarde, voy tarde, voy tarde. Sí, eso también es algo bien interesante que hace Cortázar, pues al escribir estas instrucciones. Bueno, ahora voy a hacer bueno, aquí no lo voy a leer, pero, bueno, listo, lo tienes. Bueno, cuando tengas la curiosidad de leerlo, cuando te sientas preparado, es un texto bien, preparada, perdón, es un texto bien interesante, ¿no? Es decir, uno puede volver a Rayuela varias veces, intentarlo leer al principio de pronto como que no entiende, pero ya después de muchos intentos al fin logra entender de qué se trata Rayuela. Bueno, vamos a mirar entonces la siguiente pregunta. Entonces, relacionar las experiencias que nombra el autor ahí, también con las experiencias que yo he tenido, o sea, es decir, relacionar las experiencias que están ahí con las experiencias que yo he tenido como lector. Bueno, aquí me dice Paula. Entonces, esa es la siguiente pregunta, es decir, ¿cómo se relacionan las experiencias que podemos sacar del texto con lo que ustedes como seres humanos han vivido? Entonces, esa es la segunda pregunta por el momento a leer esto que me escribió Paula. Entonces, pero puede ser metafórico. No sé si el objeto se puede hablar del tiempo en sí, que unas veces se vuelve nuestro enemigo, también amigo. Listo. Entonces, ahí ya estamos entrando a una interpretación del texto. Es decir, más allá del artefacto, entonces me está hablando
de un símbolo, ¿sí? Me está hablando entonces de lo que representa el tiempo en nuestras vidas, ¿sí? Ahora el reloj se puede comparar con un celular perfectamente digamos que es una comparación bien interesante porque totalmente, ¿sí? Aunque, aunque más bien, pues Cortázar hace alusión al tiempo, es decir, podríamos hacer un escrito que entonces me hable de la pantalla y de todas las implicaciones que tiene la pantalla y lo dependiente que me hace la pantalla, ¿sí? Pero en el reloj pues está la idea del tiempo, como me dice Paula, ¿sí? También puedo hablar del tiempo que unas veces se vuelve nuestro enemigo, ¿sí? Y que a veces dependemos tanto del tiempo y más en esta sociedad en donde uno debe llegar como muy puntual a ciertos lugares, ¿sí? Todo está como medido según por un tiempo, ¿listo? Entonces, bueno, entonces aquí ya me están compartiendo una experiencia. El tiempo ha sido mi amigo porque con él he sanado muchas cosas en mi vida, pero también lo he tomado en mis manos como enemigo por lo que él sea malo, no por lo que él sea malo, sino porque no lo he aprovechado de la mejor manera. Listo. Entonces, la relación que yo tengo con el tiempo frente, frente a mis experiencias, y esto se hace una, un análisis bien interesante y bien profundo el que nos está compartiendo Paula. Bueno, también Tiffany escribe al tiempo, la vida, las experiencias, ¿sí? Entonces, tiene que ver entonces exactamente con las experiencias que yo tenía de vida. Yo también lo veo así como que cuando a mí me regalan un reloj, la verdad, a mí no me gustan casi los relojes, precisamente por eso, porque me siento atada como a una lógica enferma, ¿sí? En donde el tiempo tiene que transcurrir, tic-tac, tic-tac, todo el tiempo tiene que estar pasando y entonces nos condicionamos en función de eso, ¿sí? También tiene que ver entonces como con el sentido de cómo estamos viviendo nuestras experiencias y más en el tipo de sociedad en el que estamos viviendo. Entonces aquí me dice de la prisa que tenemos o tengo, es decir, nosotros todo el tiempo en nuestra sociedad estamos corriendo, ¿sí? Muchas veces estamos corriendo que para coger el Transmilenio, coger el transporte, entonces es como eso también. De verdad, cuando uno tiene un reloj, se quiere tener la hora exacta y se compara constantemente con nuestros relojes ahí a televisión totalmente listo. A veces hasta lo adelantamos para que no lleguemos tarde a los lugares. Es una experiencia seria esto que estamos viendo en cuarentena. Nos damos cuenta todo el tiempo que perdimos en cosas sin importancia, ahora extrañamos a nuestros amigos, pareja, familia, etcétera, ¿sí? Es totalmente verdadero. Pero bueno, yo aquí quiero rescatar, bueno, frente a todas las reflexiones que ustedes han hecho, las experiencias de relojes de cómo llegar al trabajo, es que esta es exactamente, este momento en el que nosotros estamos viviendo, nos damos cuenta entonces del valor que nosotros le estamos dando inclusive a nuestra vida, ¿sí? Es decir, que algo que consideramos tan cotidiano, pues ya no está siendo cotidiano el hecho de salir, de coger un transporte, de ir a un bar, sí, de todas esas cosas que nosotros teníamos como tan cotidianas y que es un aprendizaje para compartir con las personas con las que nosotros estamos en este momento, inclusive para compartir con nosotros mismos, ¿sí? Y desarrollar en la medida que podamos también como esa creatividad, esa interiorización, ¿sí? Acercarnos, ¿por qué no?, a la literatura, al arte, a la música, al cine, a las series, ¿sí? Esa es una forma en que yo me voy a expresar, pero también buscar un lugar para que yo como ser humano me conozca, porque si ustedes se dan cuenta, todo este tiempo, todo este tema del tiempo es bien importante porque debido como a la aceleración de nuestra sociedad, nosotros jamás tenemos tiempo para nosotros mismos. Y aquí, en este momento, esa es la oportunidad precisa para tener tiempo para nosotros mismos, ¿sí? Llámese entonces, sea hacer ejercicio, sea meditar, sea eh, ponerse a crear, a pintar, lo que jamás en la vida ha hecho, hágalo en este momento para disfrutar del tiempo. Y entonces, listo, estoy extrañando a las personas, pero también, si nos damos cuenta, eso es una oportunidad para estar con nosotros mismos. Y por eso se hace como tan difícil, porque como nunca hemos tenido esa oportunidad, entonces se nos complica. Bueno, voy a seguirlos leyendo. A ver, me dice, listo. Bueno, tampoco uso reloj. El reloj no nos permite disfrutar el momento, dedicarle a cada situación y experiencia lo que ellas merecen, pero es importante tenerlo en cuenta para aprovecharlo.
Sí, exactamente. Yo también pienso eso, que condicionados por él y a veces pendientes, como que no se vuelve un esclavo del tipo, siempre lo he pensado así. Concuerdo por eso mucho como hace Cortázar. Bueno, aquí hay personas que les gusta tener relojes muy finos por presumir y no por el que realmente tienen. Sí, totalmente. Entonces hay relojes que son, hay personas obsesionadas con los relojes y que compran relojes según su marca, según su, entre más cosas. Exactamente, listo. Y aquí me gustan los relojes porque si no noto que el tiempo pasa, ha pasado, me siento en el limbo, confundida. Listo, esa es una perspectiva interesante. Creo que ahora con lo del coronavirus las personas han valorado más el tiempo. Yo intenté tener un reloj, pero se me perdió. Bueno, chicos, ahora la tercera pregunta es, ¿con cuál personaje? Bueno, más bien, la pregunta sería esto. ¿Se sienten identificados o no con la lectura? ¿Sí? Entonces, por favor, ¿se sienten identificados o no con la lectura? Entonces, esa es la pregunta. Ahora, mientras contestan, bueno, sí, sí, sí. En este caso, por ejemplo, les voy a compartir mi experiencia. Entonces, yo digo, sí, siento identificada porque de cierta forma es como, listo, Ana Esperanza dice que no. Cortázar, sí, bastante de acuerdo del punto de vista que cada persona. Por eso, preguntando si se sienten identificados, como la tercera tiene que ver si se está con un personaje o con otro personaje. Y en este caso, pues el personaje nos está hablando desde del reloj, del tiempo, ¿sí? Yo me siento identificada cuando hablan del cumpleaños, cuando hablan del detalle, ¿sí? Del reloj, cuando dicen que entonces cuando te regalan el reloj, te regalan como un infierno y te regalan como de cierta forma estar a tiempo, me regalan también la oportunidad de estar como cuestionándome a mí mismo y también de estar como ser esclavo, como de ese paso del tiempo, ¿sí? De estar como amarrado, ¿no? Como la libertad al estar ahí como atado a ese símbolo que representa el reloj. Entonces dice, de verdad, cuando se tiene un reloj se quiere tener la hora exacta y se compara constantemente con otros relojes, radio, televisión, porque explican la importancia de un regalo y si ese regalo fuera un reloj, la importancia de apreciarlo. Entonces hablamos, yo ahí en esa parte también me siento identificado cuando uno le regalan algo, es esa capacidad como de aprecio que estamos teniendo. Mientras van escribiendo y pensando, les quiero compartir. Entonces ahora sí, cuando dice que da miedo de perderlo, a veces son detalles que nos atan a alguna persona que queremos. Sí, porque cuando recibimos un regalo muy especial me siento responsable de cuidarlo y sería muy triste si se pierde o lo roban, es una responsabilidad. ¿No? Listo. Les voy a compartir una crítica literaria, ¿listo? Para eso, entonces, no voy a compartir como tal ningún texto, voy a leerlo, ¿sí? Acá tengo el texto. Entonces, el texto se llama El libro negro de Andrés Caicedo. Andrés Caicedo es un autor colombiano, ¿listo? Él es caleño, él escribe literatura muy interesante, literatura urbana, dirigida así a los jóvenes, está dirigida a su literatura. Entonces, lo que él hace aquí en este libro es como un análisis de las obras que ha leído durante su vida, ¿sí? Él ha leído, él es un autor voraz, es decir, ha leído muchísima literatura en su vida y aquí nos comparte como algunos pensamientos, algunas formas de ver esas obras. Aquí aparece entonces esta obra que nosotros estamos leyendo, que solo es un fragmento, o sea, esto que estamos leyendo, instrucciones para la cuerda a un reloj, es solo un fragmento. Voy a leerles la crítica para que nosotros miremos entonces cómo se hace la crítica y la idea es que ya mañana hagamos crítica nosotros mismos, ¿sí? Hoy no hagamos el ejercicio de la crítica como hemos venido interactuando con el chat y yo también voy a hacer el ejercicio de la crítica. Entonces voy a leerles lo que él dice sobre esto. Entonces, el libro completo se llama, el de Cortázar, ¿no? Se llama Historias de Cronopios y Famas, ¿sí? Entonces empieza a decir, surtido de prosa absolutamente locas, corridas ideas, piantadas, enormicente, cronopias. ¿Listo? Entonces, bueno, dice,
desplegando un humor muy cruel, Cortázar se burla calzón quitado del automatismo, dando instrucciones para subir las escaleras, para darle cuerda al reloj nuevo, etcétera. Es decir, tiene varios escritos de instrucciones, ¿sí? En este caso es la de reloj, pero también hay instrucciones para llorar, instrucciones para subir las escaleras, hay diferentes tipos de textos en donde él da ciertas instrucciones. Entonces, miren lo que está diciendo. Me está dando del automatismo al que nosotros estamos acostumbrados en la sociedad, ¿sí? También me dice que lo hace con un raro y cruel, ¿sí? De cierta forma se está burlando de ese automatismo. Y también dice, cuenta ciertas crónicas de una familia estupenda que de pronto le da por levantar en el patio de su casa un patíbulo con todas las de la ley y los vecinos se arremolinan amenazantes en torno a la reja de la casa, habidos de ver a quien se ahorca, a quien se guillotina, a quien se le da tortura en la rueda, acabada manufacturar. Bueno, no, yo voy a dejar hasta aquí porque lo que nos interesa en realidad del análisis es eso. Desplegando un humor raro y cruel, Cortázar se burla calzón quitado del automatismo, dando instrucciones para su... Entonces, bueno, su crítica se fundamenta en en esa sociedad autómata en la que nosotros estamos inmersos, en donde sí, de cierta forma nos quitamos la humanidad y vamos por la vida cosas en donde ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Es algo que nos pasa a todos, como que el hecho de salir corriendo siempre sin tener conciencia sobre lo que estamos haciendo, como el hecho de comer, como el hecho de bañarnos, como el hecho de salir corriendo a coger el transporte, como el hecho de ir en el bus y todo eso es como una crítica a una realidad contemporánea de la que nosotros estamos, en la que nosotros estamos. Y este texto a mí se me hace muy interesante porque habla precisamente del tiempo y porque es el tiempo como de cómo nosotros percibimos el tiempo, de cómo lo estamos viviendo y se burla totalmente de nosotros porque pues nos está dando unas instrucciones para algo tan elemental o algo tan práctico como darle cuerda y a través de eso, pues, lo que representa el tiempo en nuestra vida, ¿sí? Entonces dicen, bueno, ya para terminar, la otra semana en clase normal, instrucciones, bueno, eh, tengo entendido, no clase. La otra semana es Semana Santa, es decir, que nosotros retomamos el 14, si no estoy mal, bueno, mañana les confirmo, es decir, el lunes después de semanas es la que yo tengo, ¿sí? Esa es la que me han dado, es decir, yo no tendría clase con ustedes la otra semana, sino hasta después de Semana Santa. Listo, aquí me decía, no hay tiempo, es muy interesante cómo relacionar los objetos y un uso para, para reflexionar sobre la vida. David, eh, al fin, el foro va a ser este lunes, es que yo en mi programación no tengo clase con ellos la otra semana, entonces no sé o sea, Cuepa como tal tenga clase este lunes o ya sería el lunes después de Semana Santa, ¿no? Ahí sí, bueno, o Eh, sea, Sería el lunes después de Semana Santa porque la otra semana no tenemos clase porque no hay clase en calendario escolar. sí, exactamente. Entonces, según programación, no hay clase la otra semana. Ok. Entonces, nuestro foro lo dejaríamos para nuestros debate, chicos, debate. Ya cambiamos la naturaleza del debate porque puede aclarar ciertos aspectos con David y entonces vamos a hacer una dinámica diferente, ¿listo? Ya les dije. Miren, chicos, si tienen dudas sobre cómo hacer un argumento, por favor, mañana espero sus dudas frente al tema de la ruta de aprendizaje para ya aclararlas y que entonces nos vayamos pues, muy bien preparados para hacer nuestro debate, ¿listo? Esa es la aclaración que quiero hacerles, ¿listo? Entonces lo vamos a dejar. Eh,
Listo, lo vamos a dejar para el próximo lunes. Ya escuchamos a nuestro coordinador Juan Carlos, que entonces la próxima semana no hay clase porque no hay calendario académico, ¿listo? Entonces, listo, si ya lo entendimos, entonces sí les pido, si necesitan, de verdad, mañana ya tenemos, digamos que nuestra última clase, ya la próxima clase entonces sería, o el próximo lunes sería nuestro debate, entonces me preguntas sobre la ruta de aprendizaje mañana, es la última oportunidad para que salgamos de esas dudas, ¿listo? Entonces nos vemos mañana, seguimos con nuestra crítica literaria mañana y que tengan buena noche, espero que lo que hemos trabajado les haya quedado muy, muy claro y nos estamos hablando. Hasta Bueno, luego. Gracias eh, David, gracias Juan Carlos. Bueno, sí, señora. un aviso a los chicos. Recuerden el sábado taller con la profesora, la psicóloga. Entonces los esperamos y espero que realicen las actividades que dejó ella. Como les digo, no son obligatorias. Lo único obligatorio que podría decirse así es la película de Intensamente. Para hablar de eso, va a haber un debate sobre eso el sábado. Entonces, por favor, Gracias. los esperamos. Muchas gracias, chicos. Nos vemos mañana. Perdón, David. Y recordemos ir adelantando la plataforma, chicos. Ah, No sí, dejemos todo para el final, ¿vale? Que por favor, tengan si alguien una es... muy buena noche. Perdón. Sí, sí, Juan, qué pena. No, 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 solamente era eso. Quería recordarle la plataforma para que sigan trabajándola. No la dejen para el final. Ya deberíamos estar en el 50% de la plataforma de lenguaje. Y pues no siendo más, que tengan una feliz noche tanto todos los estudiantes como David y Mayra. Gracias, Juan. Y sí, por favor, juiciosos, juiciosos. Yo estoy pendiente. En Semana Santa, si quieren, escríbanme. Yo les soluciono algún problema. Yo no tengo ningún problema con seguir ayudándolos. Entonces, yo los tengo en cuenta para cualquier problema. ¿Listo? Nos vemos entonces mañana. Gracias a todos también, gracias David, gracias Juan Carlos y nos vemos mañana. Que tengan buena noche.